venció a su Mrs. trono. Dean, it's a rather good day for you No then. porque lo A derrocaran, lovely day. no porque perdiera una guerra, no porque muriera sin herederos. Lovely day. Lo dejó It is just past voluntariamente, midnight in por Chelsea, amor. London. El mayor The house imperio on del Cadogan mundo en Lane. ese momento, la corona más poderosa de la tierra. House on Siglos de Cadogan Lane historia, is quiet, millones de almost súbditos. unnaturally Todo so. eso lo puso sobre la In the mesa y bathroom, dijo que the light- prefería a ella. El mundo entero pensó que era la historia de amor Bathroom, más the light remains extraordinaria que on. había existido Behind a jamás. locked door, Y one en of the parte most tenían recognizable razón. voices Pero lo que el mundo no vio, lo que los periódicos no contaron, lo of que the los 20th libros de century historia has mencionan gone de silent. pasada, si es que lo mencionan, Judy Garland, es lo que ocurrió después. Lo que ocurrió cuando el gesto romántico más Judy grande Garland del siglo is 40 XX tuvo que convertirse en una vida cotidiana, en rutinas, en Garland is silencios, 47 en years un old. exilio que nunca To the terminó. world, she is En una still mujer que Dorothy, pasó forever décadas siendo walking la persona más famosa del mundo por una decisión que ella nunca tomó completamente. toward a brighter Hoy te place, cuento la historia somewhere real over de the Wally rainbow. Simpson y del rey que lo But in dejó these todo final por ella. hours, there is no No la historia del romance. La historia de lo que vino después there del is no romance. stage, no Y spotlight, es mucho only más exhaustion, oscura, routine, mucho más compleja y mucho más reveladora de lo que cualquier versión routine, and a simplificada body that has puede been pushed capturar. too far for too long. Quédate, porque al final de esta historia vas a hacerte una pregunta que no tiene respuesta fácil. What ¿Vale actually la pena happened perder in un that reino por bathroom? algo que no dura para Was this a siempre? sudden tragic Para entender a accident, Wally Simpson, or the primero inevitable tienes que end of a entender quién era antes de que el mundo empezara a hablar de ella. Porque la inevitable narrativa end of a life oficial la conditioned to presenta casi survive on siempre como la pills, villana pressure, o como and la performance? protagonista según quien la cuente, pero raramente como una persona And real performance. con una vida real que Why la did había help llevado not hasta el arrive in momento en time? que un rey de And who, if Inglaterra se anyone, enamoró de ella. Bessie Wallace Warfield nació el 19 de junio de was supposed to notice the warning 1896 signs in en those Blue last Ridge Summit, hours? Pennsylvania. This is not just Era the story of a americana, de clase media alta del sur de Estados Unidos, de Baltimore just the story of específicamente, a famous una death. ciudad con sus It propios is the códigos story of how a sociales muy system estrictos builds a sobre quién star, era quién y qué lugar ocupaba cada persona en la jerarquía social. Su builds padre a murió star, cuando ella keeps her tenía shining at meses. all costs, Creció and then con su looks madre away y when con the la light ayuda finally económica flickers. de parientes más acomodados, lo que le dio acceso a una educación y a ambientes sociales que no habrían sido Tonight, posibles we de slow otra time manera. down, Pero también hour le by dio algo que hour, marcaría toda su decision by vida, decision, la conciencia aguda de que su posición social era frágil, de que dependía decision del by favor de decision, otros, to de que la understand what seguridad really económica happened no in era Judy algo que Garland's pudiera darse final por moments, sentada. and Esa conciencia la convirtió desde joven en alguien que prestaba atención, que and why her observaba los last códigos night sociales still con una haunts precisión Hollywood que las more than personas half a que nacen century con later. seguridad económica raramente desarrollan, que entendía el poder con una claridad que Later. muchas mujeres de su época no habían tenido la necesidad ni la oportunidad de desarrollar. Era The inteligente, news breaks in the era early ingeniosa, hours of June tenía una manera 22nd, de hablar que 19. hacía que la gente se sintiera el centro de atención cuando conversaba con ella. Y era completamente 1969. consciente de que su principal At first, it recurso en spreads el in mundo que fragments, habitaba no radio era el dinero bulletins, ni el linaje, hurried sino su personalidad y su capacidad de cautivar. Su primer bulletins, matrimonio hurried fue phone con calls, Earl Winfield headlines that Spencer, seem un unreal oficial even as they are naval read aloud. americano. Se casaron en 1916 Even y as fue they are un read desastre aloud. desde muy pronto. Judy Garland is Spencer era dead. alcohólico y violento. Within hours, El tipo shock, de violencia que en 1916 no tenía nombre oficial y que la sociedad de la turns época into esperaba que disbelief. las mujeres toleraran como parte de la vida conyugal, Wallis aguantó durante años. For decades, Finalmente the se world has divorció watched en her stumble, 1927. El divorcio en los años 20 no era la transacción relativamente normal disappear, que es hoy. reappear, Era un and sing estigma. again. Una marca que She had seguía a collapsed una mujer before. a todos los She had been ambientes written off. sociales y que le cerraba puertas que de otra manera habrían estado abiertas. She had been Su written off segundo before. matrimonio fue con Somehow Ernest she Simpson, always came un back. hombre de negocios angloamericano, educado, estable, completamente diferente del primer marido. This time she Se doesn't. casaron en 1928 y se instalaron en Londres. Y en Londres, a través de In London, conexiones que police fueron quietly construyéndose secure the de house manera on gradual Cadogan en los Lane. círculos de la élite In New social York- británica, Wallis Simpson conoció al príncipe de Gales, Eduardo, In New York and Los príncipe de Angeles, Gales, newsrooms el scramble. heredero al trono del By imperio mid-morning- británico, el hombre más elegante de su época según las revistas de moda. By Y mid-morning, también the story un is hombre everywhere. profundamente A infeliz legend en el of papel Hollywood's que había golden heredado por nacimiento.
David, para su familia, of Hollywood's había golden nacido age en has died in a foreign city, 1894. alone in a Era el hijo bathroom, mayor at an del rey age when Jorge many V y de la reina María. Había crecido en la corte más at an age formal y when más many careers are just protocolaria del beginning to mundo. slow down, Había servido en not la Primera end. Guerra Mundial, The aunque sus contrast superiores lo habían mantenido deliberadamente alejado del frente más peligroso, The porque no contrast podían is jarring. permitirse que el heredero To the al trono public, muriera en combate. Y ese hecho, el de haber sido protegido mientras otros Judy hombres de Garland su represents generación joy, morían en las resilience, trincheras, le nostalgia. había dejado una culpa que no desaparecía y una desconexión con la realidad Nostalgia. del mundo fuera de Her voice palacio has que nunca soundtracked había podido childhoods, resolver completamente. Era un hombre que se aburría profundamente tracked con las childhoods, responsabilidades de su heartbreaks, posición, and hopes across que encontraba el generations. protocolo asfixiante, Yet the details que buscaba emerging are small, constantemente la clinical, compañía de personas que le hablaran con honestidad en lugar de con la deferencia que todos los que lo clinical, rodeaban almost tenían obligación mundane. de mostrarle. Sleeping Wallace pills, y a Eduardo locked se door. conocieron alrededor de 1931. La atracción fue gradual al principio. Mrs. Dean, Wallis a no rather era el good day tipo for you de then. belleza convencional que se esperaba de las mujeres que rodeaban al príncipe. Era delgada hasta la angularidad, It is just con past rasgos que midnight los in Chelsea, comentaristas de la London. época describían como The house on poco Cadogan Lane. convencionales. Lo que tenía era otra cosa. House on Cadogan Una Lane is manera de quiet, hablar con él almost que no unnaturally incluía la so. adulación permanente In the que todos bathroom, los the demás light le dispensaban. Una disposición a contradecirle. A tener bathroom, the opiniones light remains propias. on. A no tratar Behind cada a locked palabra door, suya como si one of fuera the una most declaración recognizable histórica voices que debía ser recibida con reverencia. Para un hombre que llevaba toda su vida of the rodeado de 20th century personas que le has gone decían lo que silent. querían que escuchara, Judy Garland, eso era extraordinariamente refrescante. Y también Judy extraordinariamente Garland seductor. is 40. La relación se profundizó a lo largo de los primeros años de los 30. Garland is 47 Para years old. 1934 To the era world, ya algo she is que still iba mucho Dorothy, más allá de una forever amistad walking. o de un flirteo cortesano. Eduardo estaba obsesionado. No hay otra palabra que Toward a capture brighter con más place, precisión somewhere lo que los over the documentos de la rainbow. época reflejan. But in these Las final cartas que le hours, escribía there is no eran de una intensidad emocional desconcertante viniendo de un heredero al Was, trono. there Le is no escribía varias stage, veces no al día cuando spotlight, estaban separados. only Le exhaustion, enviaba regalos routine, constantemente. Dependía de ella de una manera que las personas de su exhaustion, entorno routine, encontraban and a body that has been profundamente pushed too far for too preocupante. En enero de long. 1936, el rey Jorge X murió. Eduardo se convirtió What en actually Eduardo happened VIII, in that rey bathroom? del Reino Unido Was y de this a todos los sudden dominios tragic del Imperio accident, Británico. or the Y en inevitable los end of primeros a días de su reinado quedó claro para todos los que estaban cerca de él que lo que inevitable Eduardo end quería of a hacer life con ese conditioned to poder survive no era on pills, exactamente lo que el pressure, sistema and esperaba. performance? Quería casarse con Wallis y quería que Wallis fuera And reconocida performance. como reina. Why El did problema help era not que arrive in Wallis time? no podía And ser who, reina. if anyone, No según las reglas del sistema en el que Eduardo tenía que operar. Era was supposed to americana. notice the Era warning divorciada signs in una those vez. last Iba a hours? ser divorciada dos This is not veces just the cuando story el of a proceso con Ernest Simpson concluyera. La Iglesia de Inglaterra, de Just la the que el story of a monarca era famous el jefe death. supremo, It is no the story of how reconocía a el system divorcio. builds a El star, primer ministro Stanley Baldwin le dejó claro que el gobierno no builds a aprobaría star, ese keeps matrimonio. her shining at Los all costs, dominios del and then imperio looks away when the comunicaron que light finally tampoco lo flickers. aceptarían. La familia real se opuso con una firmeza que no dejaba espacio para la negociación. Eduardo Tonight, tenía we slow time opciones. down, hour Podía by mantener a hour, Wallis como decision amante by y decision, casarse con otra mujer para cumplir con las obligaciones dinásticas. Era lo que decision muchos by reyes decision, antes que él habían to hecho sin que understand el what sistema really se happened in perturbara. Judy Garland's Podía final intentar moments, un matrimonio morganático o podía abdicar. Eligió moments, abdicar. and El why 11 her de last diciembre night de still haunts Hollywood 1936, more than half en a un century discurso later. radiofónico escuchado por millones de personas en todo el mundo, Eduardo VIII Later. anunció su renuncia al trono. Dijo que era imposible para él llevar la carga de la The responsabilidad news breaks in the real early hours sin of la June ayuda y el apoyo 22nd, de la mujer 19... que amaba. El mundo se detuvo. Un rey que renunciaba a su 1969. trono por amor. At first, it Algo spreads que in nunca fragments, había ocurrido de radio esa bulletins, manera, con hurried esa transparencia, con esa declaración pública de que el amor bulletins, era más hurried phone importante que el calls, poder. headlines Para that seem muchas unreal personas even fue as el they are read gesto aloud. romántico más grande del siglo. Para otras fue una Even as they are read irresponsabilidad aloud. histórica. Judy Garland Para is Wallace dead. Simpson fue algo diferente Within a todo hours, eso. shock. Hay evidencias históricas, en cartas y en testimonios de personas cercanas a ella,
turns que into Wallis en los disbelief. meses previos a la abdicación intentó disuadir a Eduardo. De que le escribió diciéndole que era For mejor que decades, se the quedara world con has el watched trono her y la stumble, dejara a ella, que el precio que pagarían los dos era demasiado alto. Eduardo no escuchó. disappear, Y reappear, así and Wallis sing Simpson again. se convirtió en la She mujer had por quien collapsed un rey before. había renunciado She had a su been written reino, off. sin haber pedido serlo completamente, sin tener otra opción She que had been written aceptarlo. off before. Se casaron Somehow en she junio de always came back. 1937 en el castillo de Candé, en Francia. Una ceremonia This pequeña, time she sin doesn't. miembros de la familia real, sin ninguno de los elementos que habría tenido la boda de un miembro de la casa In real London, en police circunstancias quietly secure the normales. house on Cadogan Eduardo Lane. recibió el título In de New duque de York. Windsor. Wallace se convirtió en la duquesa de Windsor. In New Pero York no and en Los su Angeles, Alteza Real. newsrooms scramble. Ese detalle, By mid-morning, aparentemente menor pero cargado de un significado que Wallis entendía the perfectamente, story is fue una everywhere. decisión A deliberada legend of de la Hollywood's familia golden real. Era una manera de dejar claro que aunque el matrimonio existía Hollywood's legalmente, golden no age era has died in a reconocido como foreign city, plenamente legítimo alone por la in a institución bathroom, que at an representaba la age when corona many británica. Una herida que Eduardo nunca perdonó at an completamente a age su when many familia, careers are y just una beginning herida to que slow Wallis down, llevó durante not décadas, end. con una amargura The difícil contrast- de ocultar aunque lo intentara. En el verano y otoño de The 1937, contrast los is duques de jarring. Windsor To the hicieron public, algo que todavía hoy genera debate. Visitaron la Alemania nazi. Se Judy reunieron Garland con altos represents joy, funcionarios del resilience, régimen y se nostalgia. reunieron con Adolf Hitler en Berchtesgaden. Las fotografías de esa Nostalgia. visita han sido Her voice has analizadas y soundtracked debatidas durante childhoods. décadas. La interpretación más generosa es que Eduardo no entendía Tracked childhoods, completamente lo que el heartbreaks, régimen and nazi hopes across representaba. generations. Los documentos Yet the details desclasificados de los emerging are servicios de small, inteligencia británicos sugieren algo más complicado. Lo que está claro es small, que fue un clinical, error de proporciones almost considerables mundane. que dañó la reputación Sleeping de Eduardo de pills, manera a locked permanente door. y añadió otra capa de sombra a la posición de Wallis. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Eduardo fue enviado a las Christine, it's a Bahamas rather good como day for you then. gobernador. A lovely Un day. puesto suficientemente honorífico para satisfacer su ego y suficientemente remoto It is para just past mantenerlo midnight in alejado de Chelsea, cualquier London. influencia real. The house on Las Cadogan Bahamas Lane en los años 40 no eran exactamente lo que ninguno de los dos había house on imaginado. Cadogan Lane is quiet, Calor, almost aislamiento unnaturally so. relativo, un papel In the político bathroom, menor the en light- comparación con todo lo que Eduardo había sido. Y para Wallis, Bathroom, el the papel light de remains esposa on. del gobernador de una Behind colonia a locked británica en door, el Caribe, one of the most era una reducción recognizable de voices. expectativas difícil de procesar. Después de la guerra, los duques de Windsor vivieron Of the principalmente en 20th Francia, century has gone en una silent. villa en Neuilly-sur-Seine, Judy en Garland- París. En su casa de campo en Gif-sur-Yvette, era una vida de lujo Judy externo, Garland is 40 fiestas, viajes. El tipo de vida social que la élite internacional Garland del is periodo de 47 years posguerra old. cultivaba en las To riberas the world, y en los she is salones still de París y Dorothy, Nueva York, forever walking. pero era también una vida de exilio. Eduardo nunca regresó a vivir Toward en a el Reino brighter Unido. place, La somewhere over the relación con su rainbow. familia se mantuvo But fría. in these final Su madre, hours, la there reina is no María, nunca recibió a Wallis. Su hermano, el rey Jorge Was- VI, there is no mantuvo una stage, distancia no que solo spotlight, se suavizó only marginalmente exhaustion, hacia el final routine. de su vida. El reconocimiento que Eduardo esperaba para Wallis Question, nunca routine, llegó. and a body Y that has esa been negativa pushed tenía too far for consecuencias too long. prácticas además de simbólicas. Cuando los duques de Windsor asistían a eventos sociales en los que estaban presentes What miembros actually de la familia happened in that real, bathroom? Wallis no recibía Was la this a reverencia sudden que le tragic habría accident, correspondido si or the hubiera inevitable tenido el título end of a completo. Era una humillación pequeña y repetida que le recordaba inevitable end of a constantemente life su conditioned to posición survive on ambigua, pills, ni pressure, and completamente performance. real, ni completamente fuera de la realeza, en un limbo And que nadie performance. había pedido y del Why que did no help había not salida. arrive in time? Las personas que And who, if conocieron a anyone- los duques de Windsor en esos años describen una dinámica entre ellos que con el tiempo fue Was haciéndose supposed más to notice the visible. warning signs in La those devoción last de hours. Eduardo hacia Wallis no This is disminuyó not con just los the años, story of a si acaso aumentó. Era una devoción que sus contemporáneos describían a veces the como story of a famous death. inquietante en su intensidad. It is the story of Como how la a de un system hombre que builds a había star, apostado todo a una sola carta y que necesitaba que esa carta fuera ganadora and de una builds a manera que no star, dejaba keeps espacio her para shining at ninguna all duda. costs, and Porque then si looks la away when the decisión de light finally flickers. 1936 no había valido la pena, si el sacrificio no había traído lo que prometía, entonces ¿qué era Tonight, él? we slow time ¿Qué down, había hecho con su hour by vida? hour,
decision by que decision, había renunciado al trono más poderoso del mundo y que ahora vivía en el exilio en decision by París sin decision, ninguna función to real, understand what sin really ningún happened papel in que Judy desempeñar, Garland's sin final ninguna moments, responsabilidad que cumplir. Eduardo necesitaba que su amor por Wallis moments, justificara todo eso. and why her Y esa last night necesidad creó still una haunts presión sobre Hollywood Wallis more que than fue half a haciéndose century más pesada later. con cada año que pasaba. Porque los humanos no pueden ser la justificación permanente de la vida de otra persona sin que eso tenga un coste. Las personas cercanas a Wallis The en news esos breaks años in the early hours describen of una June mujer que con el 22nd, tiempo fue 19... desarrollando una relación más ambivalente con la situación en que vivía. Había momentos de 1969. genuina ternura entre At ellos. first it spreads in Momentos en que la fragments. conexión que los Radio había unido bulletins, desde los hurried años 30 seguía siendo visible y real. Pero había también bulletins, frustración. hurried phone La calls, sensación de haber sido headlines that colocada seem en un papel que unreal no even había as they are elegido read aloud. completamente y del que no había salida. Algunas personas Even que la as they are read conocieron en aloud. esas décadas en París Judy cuentan Garland que is Wallis dead. en privado Within expresaba hours, algo que se shocked. parecía a la melancolía sobre la vida que podría haber tenido. No necesariamente que Turns lamentara into estar con disbelief. Eduardo, sino que lamentaba la ausencia de las opciones que una vez Belief. habían existido. For La decades, the world has imposibilidad watched de her volver a stumble, ser simplemente una persona privada sin el peso de la historia cargado sobre su nombre. disappear, La reappear, permanencia del and sing exilio. again. La manera en que la She had decisión collapsed de before. Eduardo en She had been written off. 1936 había cerrado puertas que ninguno de los dos podría She had volver a been abrir. written off before. Eduardo murió en mayo Somehow de she always came back. 1972. Tenía 77 años. Murió en su casa en París de cáncer de This garganta. time she doesn't. Wallis estaba con él. La reina Isabel II visitó la casa unos días antes de la muerte de Eduardo. In London, durante police una quietly visita de secure the Estado a house on Francia. Cadogan Lane. Era la primera vez In en New York, décadas que un miembro de la familia real visitaba a Eduardo en su casa in parisina. New York and Los Un Angeles, gesto tardío, newsrooms pero scramble. un gesto. By Y mid-morning, entonces Eduardo murió. Y Wallis se quedó sola. by Los mid-morning, últimos the story años is de Wallis everywhere. fueron de una A tristeza legend que of resulta Hollywood's golden difícil de leer sin que algo se contraiga. Sin Eduardo, sin la of Hollywood's persona cuya golden devoción age has había died sido in a el eje foreign de su city, existencia alone durante in a casi 4 bathroom, décadas, at an age when Wallis many se encontró en un vacío. Su salud se deterioró at an rápidamente. age when many Su careers are círculo just social beginning fue to slow reduciéndose. down, Las not personas end. que la habían frecuentado The cuando era contrast, la duquesa de Windsor activa tenían sus propias vidas que continuar. the contrast is Wallis, que jarring. nunca había To the tenido public, hijos, que había mantenido siempre a distancia las amistades verdaderamente íntimas, Judy se Garland encontró en los represents últimos joy, años de resilience, su vida en una nostalgia. soledad que contrastaba brutalmente con la visibilidad extrema de su pasado. Nostalgia. Wallis Her murió el voice has 24 soundtracked de abril de childhoods, 1986. Tenía 89 tracked años. childhoods, Fue enterrada heartbreaks, junto a and Eduardo hopes en el across cementerio real de generations. Frogmore, en los Yet the jardines del details castillo de emerging are Windsor. small, Juntos al final, en el país del que él había abdicado. En la small, tierra de la clinical, familia que nunca almost los había mundane. aceptado completamente. Sleeping pills, ¿Qué queda a de locked esta door. historia cuando te apartas de la narrativa del romance y la miras con la distancia del tiempo? Lo que queda es la pregunta que Christine, it's a ninguna de rather las good day for versiones you then. populares se hace A lovely directamente. ¿Valió la pena? La respuesta honesta es que Lovely no day. lo sabemos. It is just No past sabemos lo midnight que in Eduardo Chelsea, habría London. sido sin Wallis. The house Si on habría Cadogan Lane. encontrado una manera de ser el rey que el papel requería. Si habría House on encontrado Cadogan otro Lane is tipo de quiet, felicidad almost privada dentro unnaturally de las so. restricciones de la In the corona. bathroom, No the light sabemos lo que Wallis habría sido sin Eduardo. Lo que sí sabemos bathroom, es the que la light remains decisión que on. tomaron o que Behind a Eduardo locked tomó en el door, nombre de one of the ambos, most tuvo recognizable voices consecuencias que ninguno de los dos podía prever completamente en diciembre de of the 1936. 20th El century exilio has gone permanente, silent. el rechazo de la Judy familia Garland, real. La vida en un limbo entre el mundo que habían dejado y un mundo privado que nunca Judy tuvo Garland is completamente 40 los contornos que ambos necesitaban. La soledad final de Wallis Garland después de la is muerte de 47 years Eduardo. old. La historia To the de world, Wallis she is Simpson still y Eduardo Dorothy, VIII forever es la walking. historia de amor más famosa del siglo XX. Y también es algo más. Toward a Es la brighter historia place, de cómo los somewhere grandes over the gestos rainbow. románticos tienen que But in vivirse these en el final día a hours, día. there is no De cómo la decisión más extraordinaria de tu vida tiene que convertirse en martes y there is no miércoles, stage, y en no inviernos en spotlight, París, y en los only pequeños y exhaustion, grandes routine, silencios que construyen o destruyen una vida compartida. De cómo el amor, por routine, real que sea, and a body that has no been borra el pushed too exilio far ni for llena too el long. vacío que deja lo que se perdió.
de cómo una mujer que nunca pidió ser el centro de la historia más grande What de su actually tiempo happened in that terminó bathroom? siendo exactamente Was this a eso sudden durante tragic el resto de accident su vida sin or the poder inevitable escapar de end of ello a ni un solo día? Un rey renunció a su trono por ella. inevitable end of a Y life ella conditioned vivió to con el survive peso on de esa pills, decisión pressure, durante and 50 performance? años. Eso no es un cuento de hadas. And Es algo performance. mucho más humano Why did help y not mucho arrive in más time? verdadero.